Bueno, aquí estamos. Así nos reencontrás, estamos en quórum, estamos en Diputado TV. Nos sorprendí, estaba escuchando, estaba tratando de recordar y compartir con ustedes y con algunos compañeros. Dígame, ¿usted tenía algo previsto sobre un tape, por favor? Lo voy a reiterar. ¿Me lo puede decir? Si no, voy con una anécdota. Ah, bueno, no tiene nada que ver con nada, ¿eh? Y tiene que ver con todo. Escucha esta anécdota. Creo que, no sé si la conté aquí públicamente. Estábamos haciendo Infinito, le estaba contando a los compañeros, haciendo Infinito. Estábamos en Miami, pues estábamos hablando, justo que ayer vinieron unos representantes, más el dueño del Miami, que vino a regalarle al presidente la camiseta. Me llamó la atención, 9, la camiseta del 10, qué sé yo, es raro. Bueno, en el mismo día que bajan el cuadro de Maradona en el Lancé de Villafiorito. Bueno, todo más o menos. Sí, tuki. Pero vamos, volvemos a esto les puede interesar. El barrio de La Habana, en Miami, lleno de cubanos, de terceras generaciones. Me dice la productora, mira, puede resultarte interesante. Digo, necesitamos hacer algo con mucho impacto que pueda llegar a interesar. Me dice, ¿te va a interesar? Hacen ritos africanos, porque descienden de 3, 4 generaciones de africanos que llegaron a las costas de Cuba, después ahora están en Miami. Bueno, vamos. Llegamos a un local cualquiera, muy chiquito, que vendían símbolos, objetos de ceremonias africanas. Pasillo largo, una puerta que se abre, una mujer con un vestido con muchos pliegues blancos, muchos blancos, muchos collares, mucho incienso, pica, viste que el incienso pica, mucho incienso, mucho perfume. Tambores, 2, 3, 4 tambores. La mujer que tenía una botella de ron. Las botellones de ron tienen una orejita como la de cerveza, que vos la pones así y tomas así. Botella de ron. Empieza a pegar vueltas y vueltas. Abren un par de puertas. Con un palanquín, es decir, un sillón montado sobre 2 palos. Viene la familia. Avanza. En el centro de ese palanquín, un hombre plegado en posición fetal, un cigarrillo prendido, y empiezan a pegar vueltas. Un ritual. Era un ritual. Esa persona estaba como dormida. Me dice la productora al oído, a todo esto empezaban a cantar, a gritar y qué sé yo. Ese es el abuelo muerto, que lo tienen momificado, que hacen las ceremonias. Yo te sugeriría que vayas pegando la vuelta, así te podés sentar, así damos lugar. Exacto. Bueno, en el próximo capítulo te sigo cómo termina la ceremonia del abuelo. Mayoras, por favor. La casta política quería de alguna manera lavar sus culpas de los manejos que se venían haciendo. Pero la verdad es que la implementación de la ley a 15 años de la sanción, casi 15 años, no cumplió el objetivo. Y la misma clase política se dio cuenta que no ha servido. Pero bueno, los distintos proyectos presentados nunca vieron la luz, nunca hubo un acuerdo, siempre el cortoplacismo, la especulación electoral del momento hizo que no quisieran tratarlo. Pero hoy estamos cumpliendo, como tantas otras veces, una de las promesas del presidente Javier Milei, que es achicar el costo de la política y poner a los políticos en su lugar. Lo que la ciudadanía se da cuenta, a veces la clase política lleva más tiempo darse cuenta. Se quería solucionar un problema que era la selección previa de los candidatos para llevar a la ciudadanía, y resulta que terminó siendo una encuesta cara,
porque en eso se convirtieron las PASO, en una encuesta cara para conocer qué candidato estaba mejor que el otro. Los partidos políticos no han estado a la altura de lo que ellos mismos decían que venían a cumplir, que era mejorar la calidad institucional. Y ese rango constitucional que tienen los partidos políticos en el artículo 38 de la Constitución realmente marca una exigencia que no ha estado cumplida en esta ley y que por eso justifica, al menos por ahora, la suspensión de las PASO. Porque de alguna manera nosotros debemos devolverle a los partidos políticos esa libertad, porque de cierta manera, algunos lo han dicho, pero hay que dejar claro, son los partidos políticos los que tienen que elegir sin injerencia del Estado sus candidatos, y no a través de estos mecanismos que terminaron haciendo de llevar a la ciudadanía a hacerlo sin resolver previamente los cuestionamientos que se le hacían a estas leyes, que es que los candidatos, y en este caso los precandidatos, son elegidos a dedo. Un trabajo hecho, un estudio del CONICET, habla de la pérdida paulatina de interés de la ciudadanía en participar de las PASO, en el orden del 10% en los últimos años. Es decir, que cada año que se producen elecciones hay menos interés de la ciudadanía en participar de las PASO. ¿Qué cosa el interés por participar? Después le puedes poner PASO, elección. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al diputado Venegas Lynch. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Gracias por la invitación. ¿Qué pasó ayer? Digo, parafraseo las PASO, digo, pero ¿qué pasó ayer? Yo tiraría un análisis más de como el mapa legislativo que hay hoy, que por supuesto está bueno que sea como asincrónico con el Poder Ejecutivo respecto a los tiempos electorales, que haya siempre como balances de la democracia. Ya ves que el Ejecutivo está muy a contramano del Legislativo, y eso está bueno, pero el análisis que hago yo, sin caer en la cuestión de que sí, tenemos que pensar todos igual y ser todos liberales, pues justamente el Congreso se trata de contrapesos y me parece debates honestos y superadores, pero es muy decadente el nivel de discusión que se está haciendo ahora cuando son tres temas que se trataron, que siempre tiene que ser una especie de mayoría generalizada respecto a que los políticos no sean chorros, respecto del tema de la reincidencia, la reiterancia, el tema que la gente se está muriendo en las calles, las masacran por una moto, por una bicicleta. Bueno, ficha limpia, el tema que seguramente la semana que viene lo vamos a tratar. Y el otro tema era el de juicio en ausencia. Me parece que es un recurso también... ¿Qué palabra que utilizó? Asincrónico. Pues es que Martín, además de periodista y esas cosas, es profesor de historia. ¿La historia tiene estos matices? Sí, claro, bueno, hay matices de estas características, pero me interesa marcar lo que señala el diputado. Digo, el dato significativo que acá hoy señalábamos es la ruptura del bloque peronista. ¿Para ustedes eso fue, digamos, un trofeo de alguna manera? Yo sinceramente, muchas veces, bueno, se pone el foco ahí, ¿no? Se rompieron, en fin. Yo siempre digo que no aspiro a que todo el Congreso sean liberales rothbardianos, y tampoco apoyaría cosas por colores políticos o por las caras. Yo siempre he dado el ejemplo, lo pongo en ese ejemplo personal a Máximo Kirchner, porque es un poco el que me viene a la cabeza como representante de lo que ha sido la decadencia de los últimos 20 años. Pero si Máximo Kirchner empieza a apoyar temas de cerrar el Banco Central, bajar la inflación, el tema de la seguridad, lo voy a apoyar. No es un tema de caras o los antecedentes. De manera que quienes han votado el tema, por ejemplo, de las PASO, que fue lo marcado de la ruptura ahí, que ves un color bastante de muchos matices, de abstenciones, votos afirmativos y negativos. No sé cuáles serán los motivos que tuvo cada uno, pero bueno, sí, se marca ahí una ruptura. Hay que saber también el quién es quién, porque por ahí hay también temas... Tenés que saber quién temas circunstanciales. Claro, y en la política... Bueno, la política el tema de la provincia de Buenos Aires también desarma cualquier objetivo, incluso del judicialismo. ¿Una pregunta para el diputado? Sí, claro, porque ayer se dio esta cuestión en la sesión y sabemos que usted, diputado, está trabajando mucho en esto de las cuestiones de privilegio.
Digo, ¿cómo vio el tratamiento ayer con esto de mechar cuestiones de privilegio, el tratamiento justamente de proyectos? ¿Estuvieron bien los tiempos? ¿Qué sigue opinando respecto a cómo se manejan las sesiones actualmente en la Cámara de Diputados? Bueno, ahí justo estos días estoy escribiendo sobre un poco el balance de la cuestión de la Cámara de Diputados después de un año. Y viniendo del sector privado, y a ustedes seguramente les pasaría lo mismo, claro, ustedes lo están viviendo como muy en la entraña del asunto, pero más desde afuera. Estar ahí, que uno lo ve por televisión, cuando está en el sector privado y todo, bueno, son estas cosas medias de niveles paupérrimos, ¿no? De discusiones y amenazas y cosas que decís, pucha, me encantaría ver el Congreso como era en 1900, que eran discusiones de excelencia, que eran la envidia de Europa, y venían a revisar las actas de los debates académicos y políticos a ver la excelencia que tenían. Entonces hoy ha bajado a un nivel decadente y no se trata de ideas más socialistas o más liberales, es que también las formas y los contenidos son muy pobres. Entonces yo, como he dicho en alguna comisión, creo que fue de presupuesto, digo, muchachos, si fuéramos una empresa en la cual nos están viendo los accionistas, que estamos gastando en agua, café, los tipos que vienen desde el interior con pasaje, que los van a buscar en el remis y le dan toda la recorrida por su agenda de Buenos Aires, que entonces lo paga el contribuyente. Las horas, digamos, del aire acondicionado, todo, eso es una cosa fenomenal, habría que hacer el cálculo cuánto sale por comisión, nos echan a todos a patadas. Sí. Y son todo para discursos políticos. Entonces... Sí. No solamente el tema en el recinto, las cuestiones de privilegio, que me parece que han perdido por completo el sentido que tiene alguna ayer creo que tuvo el sentido, la primera vez que escucho una cuestión de privilegio que es respecto a una amenaza o algo así, bueno, pero se usan para hacer declaraciones políticas y peroratas que van a la nada, y me parece una pérdida de tiempo para nosotros, para el contribuyente, incluso nosotros mismos no podemos sostener la atención de lo que se está diciendo, porque uno pierde la atención de cosas que primero ven enfocadas a cosas que no son de la agenda del orden del día, entonces uno le pierde atención, se va. ¿Cuál es la urgencia país? Vos hablabas de agenda. ¿Hasta cuándo van a postergar el debate del presupuesto? Eso, bueno, en una empresa, incluso desde lo privado, decir, ¿y con qué contamos? ¿Tenemos un proyecto para invertir o para que vengan? ¿Qué hacemos sin presupuesto? Pero por supuesto, ¿qué pasa? El presupuesto que muchas veces por ahí nos dicen, che, ¿está interesado el presidente en aprobar el presupuesto? Pero el presidente fue a la Cámara a presentarlo él mismo cuando la tradición es que lo haga el ministro de Economía. Fue él. Por supuesto, estuvo adentro de ese presupuesto línea por línea con su equipo. Sí. Y muy familiarizado con el tema del presupuesto, con todo lo que eso implica, de cada detalle. Sí. Después le dedicamos en las comisiones, ¿qué fue? 35 horas, 40 horas de comisión. Sí. Yo tenía un viaje afuera que lo tuve que adelantar, pero no solamente porque tenía que estar, porque viste que en las comisiones eventualmente están estos manejos que puedes renunciar para que la firma de otro, después volvés a asumir. Ese manejo lo puedes hacer, con lo cual no se hubiera perdido la firma nuestra. Pero yo quería tener el privilegio de firmar junto con mis compañeros un presupuesto sin déficit después de años. Claro. Bueno, llego al día anterior, me dice, no, porque, y bueno, pues son los tironeos de los gobernadores, que no, porque la obra pública, y siguen pensando en la misma cosa de el déficit es indiscutible. Entonces, no nos vamos a mover de ahí. Después escuché a algunos también que decían, bueno, no, si vamos al presupuesto, estirarlo o proyectarlo desde 2023, claro, bueno, prefiero, sin modificar puntos y comas, aprobar el presupuesto sugerido. Pero lo hubieras hecho antes, flaco. Estamos jugando al juego de las sillitas que ahora pretende que volvamos a convocar... ¿El juego de las sillitas? Claro, porque es así. ¿Te acordás el de los cumpleaños? Pero claro, no se podría haber incorporado en extraordinario. Pero es lo que te digo. Ya se hizo todo el proceso, 300 veces. Buscamos las firmas y no nos aprueban por el dictamen. ¿Querés que el presidente lo meta en extraordinarias para volver a patinar? Porque ahí porque en definitiva también pasa que cuando... la interpretación que tengo yo es cuando se hacen extraordinarias, es a partir también, siendo nosotros 39, de un consenso con gente que por lo pronto te va a dar quórum, porque no tenemos quórum nosotros. Entonces ya hay algo hablado. Ok, nos sentamos, estamos con el quórum que siempre estamos medio al filo. ¿Por qué? Porque es otra forma de chantajear. Bueno, ya te expuse políticamente que haces agenda de extraordinarias y ahora vamos a discutir algunas cosas. Después pasa lo mismo en las comisiones. Cuando vamos al recinto es otra instancia también que le han tocado la puerta a Martín Menem sobre el tema. Sobre el tema de cuando estaba comprometido los votos. Entonces, esa parte de la política de espaldas a la gente que necesita estos cambios, más lo que vimos ayer, que es el ABC, muchachos, de la decencia, la cuestión de la seguridad,
y la cuestión también de la justicia respecto a hechos en la Argentina que han sido espantosos y tan irresolutos. Ayer uno de los temas que planteaban a propósito de esto de agenda, la oposición decía, ustedes traen la agenda del presidente, no traen la agenda de ustedes. ¿Qué significa eso? No, yo no tengo ni idea. Claro, ¿qué significa? ¿Viste que lo dijeron? ¿Acá no vamos a debatir la agenda del presidente? ¿Cuál es la agenda en términos, por ejemplo, económicos para usted? Ahí va. Reforma laboral, reforma impositiva, algún cambio en términos económicos. ¿Cuál es hoy la agenda que debería estar presente en el Congreso de la Nación? En términos económicos. Sí, en términos económicos yo creo que inició con Javier con la reforma del Estado y el ajuste fiscal. No se pueden dar todas las batallas al mismo tiempo. Generalmente uno como diputado dice, che, sería bueno tal cosa y todo. Bueno, pero no se pueden dar todas las batallas. Salió la ley bases. Hay tanta mugre y tanto desconcierto en la gente respecto a la política que hay tanto por cambiar desde el principio y decir, che, el Estado presente, eso ya es una entelequia, nunca lo fue. Porque esto como elemento transformador y un factor de crecimiento, el Estado no lo es. El Estado siempre consume capital, haga lo que haga, incluso las cosas más nobles. Entonces tenemos que fijarnos qué le pedimos al Estado para justamente no consumir capital. Entonces eso es justamente defensa, justicia, digamos que se protejan las autonomías individuales y se imparta justicia. Ahora, si empezamos a pedirle al Estado, como hemos hecho en los últimos 100 años, que el Estado nos tiene que hacer felices, poco menos, tenemos que estar dispuestos a perder libertades, perder derechos y que nos meta la mano al bolsillo por el político no va a poner de sus recursos. Entonces terminamos siendo siervos de la gleba y eso ha sido la historia de la Argentina. ¿Siervos de la gleba? ¿Qué me dice este hombre? Profesor de historia, ¿qué eran los siervos de la gleba? Los esclavos de la época medieval que trabajaban para el monarca, digamos. Básicamente eso, el 60% de todo lo que hacen ustedes, todos los días, viene el Estado y te lo saca. ¿Yo trabajo para el monarca? No, al revés, vos sos siervo de la gleba. Lamentablemente. Claro. Entonces estamos tratando de transitar un camino en otra dirección opuesta que es el de la libertad, donde están todos los incentivos a la productividad y el crecimiento, que es la forma, no es a través del redistribucionismo, que escuchaba una diputada ahí, y es moneda corriente, por la eso, cuestión de nosotros y los pobres. Multiplicaste los pobres justamente tratando de repartir una torta que no es a través del redistribucionismo, sino crear más tortas, y es a través del crecimiento de la productividad y los incentivos a la propiedad privada. Porque cuando vos tenés un sistema donde ponés $1 para invertir y sentís el motor V8 de la aspiradora fiscal que se prende y se te mete en el bolsillo, te vas a otro lugar. El capital no tiene patria, va donde hay seguridad institucional y donde hay rentabilidad. Se aprobó la ley base, se aprobó, bueno, salió lo del decreto. ¿Qué es lo que vendría ahora? Bueno, a eso iba tu pregunta, que yo creo que hay un montón, todas las que mencionaste son temas importantes. Ahora yo estoy en una posición de que soy diputado y creo que eso es lo que impone un poco la gestión Milei desde el Poder Legislativo, una actitud más pasiva y de estudio. No tanto de generar leyes, sino, nadie le da bola a las leyes que han ancladas en las comisiones, los diputados, que dicho sea de paso, generalmente se quieren legitimar con esta cuestión de cuántas leyes se presentan. Y generalmente son un desastre las leyes que presentan porque van justamente a sumar a la inflación legislativa que ya tenemos que va en contra de la gente. Entonces quédate quietito, esperá qué viene del Poder Ejecutivo, que es donde estamos todos prestando atención, y estudiate todo, pulilo, no tengas ese discurso corrosivo de la oposición por la oposición misma, como es el kirchnerismo y la izquierda, sino constructivo de pulir cosas que por supuesto, de hecho, en la ley bases se ha hecho ese trabajo con la oposición constructiva, que está desde otra mirada, pero tratando de contribuir y ha comprendido que hay que sacarle el peso del Estado a la gente. No necesitan ser, como digo yo, liberales y que comulguen con las ideas más finas del autogobierno, pero sí de que la receta justamente del Estado presente no ha funcionado y no puede funcionar. Alguna vez te lo pregunté y yo estoy con la duda. El tema de la generación del 80, pensaba del Estado, pensaban comunitariamente la generación del 80, ¿no? En salud, en educación. ¿Hay otro tiempo que ha cambiado? ¿Qué cambió? Le daban bola a los inmigrantes. Hoy los inmigrantes andan dando vueltas por la vida, por el mundo. Escucho no solamente a Trump y a otros. Digo, ¿qué pasó? Somos muchos, hay menos. ¿Qué sé yo? Yo creo que siempre hay que pensar que estamos en posiciones transitorias respecto a la evolución de la humanidad, del conocimiento y una serie de cosas. Siempre el conocimiento es provisorio, como decía Karl Popper, digamos. Entonces hay que pensar que
siempre es mejorable algunas cosas, incluso el tema de la década del 80 y algunas visiones. Ahora, fueron prohombres del momento, incluso, hablando de la salud y la educación, tenés los antecedentes de cómo fue toda la actividad privada respecto a los inmigrantes, con todas sus comunidades, del hospital alemán, bueno, todas estas cuestiones que se basaban en la cooperación individual y la cooperación social, sin la intervención del Estado, hasta que vino la precursora del clientelismo político, Eva Perón, y persiguió a todas las fundaciones y las obras de calidad para constituir y nacionalizar la caridad a través de la Fundación Eva Perón. Es otro debate ese, ¿no? Ese es otro debate. Bueno, te digo gracias. A vos. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Mientras tanto, ¿me das el tape de votación, por favor? Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley sobre reforma para el fortalecimiento electoral, contenido en la orden del día 720. De acuerdo al artículo 77, segundo párrafo de la Constitución Nacional, para su aprobación se necesita la mayoría absoluta del total de los miembros del cuerpo, esto es 129 votos afirmativos. La Presidencia, asimismo, comunica al cuerpo que emitirá su correspondiente voto conforme la autorización que prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento. Entonces, sírvanse a identificarse y marcar su voto. Tiempo. Esta presidencia, mi voto es afirmativo. Por secretaría, se cierra la votación. 162 votos afirmativos, 55 negativos, 28 abstenciones. Resulta afirmativo. Artículo 5 de forma queda sancionada por este cuerpo y se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, ahí está. Vamos y venimos. ¿Qué le parece, director? Dale, gracias. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Claro. Quien también, ¿cómo te va? Aquí estamos reencontrándonos en Quórum. Estábamos pensando, incluso estábamos tomando apuntes a propósito de esta entrevista en vivo y en directo con el diputado Venegas Lynch. Quien habló también, y lo escuchamos atentamente, fue el diputado Taliade. ¿Qué dijo, por ejemplo? El que conoce un poquito de esto sabe que un defensor sin su defendido al lado no puede hacer absolutamente nada. O al lado, o habiendo tenido entrevistas, o habiendo conocido de parte del imputado, del acusado, las circunstancias que hacen a su inocencia, a sus responsabilidades, lo que sea. Acá eso no existe. Y la verdad que las experiencias que hemos podido comprobar son sumamente negativas. Es
absolutamente insuficiente, deficiente, una defensa sin el contacto con el acusado. El otro gran tema, presidente, para resumir, es que este proyecto no permite que la aparición del imputado pueda derivar en un nuevo juicio. Creo recordar que el proyecto que habían elaborado el diputado Ramiro Gutiérrez con la diputada mandato cumplido Graciela Camaño establecía que si el imputado aparecía aún después de haber sido condenado en ausencia y solicitaba un nuevo juicio, ese juicio tenía que hacerse. Bueno, acá le niegan toda esa posibilidad, solamente le dan un recurso de revisión, pero que no es suficiente. Y en términos técnicos, el último argumento, presidente, es que estos delitos que van a ser parte de los posibles juicios en ausencia en Argentina solamente tienen competencia o solamente abarcan los delitos del Estatuto de Roma. Ahora, el Estatuto de Roma no admite el juicio en ausencia. El artículo 63 del Estatuto exige la presencia del acusado durante todo el juicio. Con lo cual tampoco resulta compatible la cuestión de la defensa en juicio y estas consideraciones sobre el resto del proyecto no son compatibles con la Constitución y mucho menos con este bloque convencional del que Argentina, en el caso del Estatuto de Roma, forma parte. Así que, presidente, desde el punto de vista técnico también entendemos que hay numerosas objeciones. Es muy, muy malo en términos técnicos esta posibilidad, de la misma manera que son espantosas las iniciativas de reiterancia y todas esas cuestiones. Hemos escuchado a familiares de víctimas del atentado terrorista a la AMIA en las reuniones de comisión, apoyando decididamente el proyecto, guardando coherencia con una posición histórica de la dirigencia comunitaria o de un sector de la dirigencia comunitaria. Pero la verdad que también, como decía recién la miembro informante, hay una deuda de la justicia argentina, del Estado argentino, que ya ha sido condenado también, por la impunidad de esto. Ahora, la impunidad, presidente, no se vence con un juicio en ausencia y mucho menos en estas condiciones. Se vence con una sentencia justa, adecuada a las pruebas de cargo que se han conseguido y con la posibilidad de que sean controvertidas por las defensas. Acá nada de eso va a pasar. Bueno, ahí está don Tagliari diciendo lo propio. Martín, hiciste un borrador y unas placas para que podamos comprender qué. Contanos. Vamos a hablar de juicio en ausencia, por favor, porque dale. Fue uno de los debates. Gonzalo había comentado hace un rato también el tema, vamos a profundizarlo también. Un debate que no se daba en la Cámara de Diputados desde hace años. Estamos hablando de un proyecto de ley que lleva por lo menos más de 15 o 20 años de tratamientos fallidos en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un proyecto de ley reclamado por la comunidad judía después de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, justamente por el caso emblemático de los iraníes acusados en los casos del atentado a la AMIA y que no se presentaron nunca en la justicia argentina. A partir de ahí empezó este derrotero de un proyecto de ley que se aprobó ayer justamente, como ahí vemos en las placas, con 147 votos favorables, 68 en contra, y me parece que esto marca de alguna forma un momento histórico para la Cámara de Diputados. Obviamente ahora tiene que trasladarse al Senado este proyecto de ley, pero marca un momento histórico porque el proyecto de ley busca arribar a una decisión judicial definitiva más allá de que un imputado no esté presente o no haya declarado concretamente en una causa judicial. En los casos concretos, que se trabaja este tema es de violaciones a los derechos humanos. La sociedad tiene un interés legítimo y irrenunciable en conocer la verdad ante atentados terroristas. Fueron algunas de las frases que mencionaron los legisladores a lo largo de este debate.
y que se escucharon en la Cámara de Diputados. Hay dentro del proyecto de ley, vamos a la siguiente placa, una garantía de la investigación, la necesidad concreta conceptualmente que plantea el proyecto de ley de que la ley procesal aplicable contenga disposiciones encaminadas a garantizar procesos judiciales que avancen, ¿no? Y que tengan un resultado concreto, incluso cuando el acusado no comparezca ante el tribunal. Fue el caso concreto que mencionábamos recién de la investigación al atentado a la AMIA, donde 8 iraníes acusados de perpetrar este atentado nunca se presentaron en la justicia argentina, razón por la cual la causa quedaba totalmente varada y frenada. A partir de ahora, todo este tipo de causas, si es que se aprueba finalmente en el Senado este proyecto de ley, este tipo de causas van a poder seguir avanzando, se va a poder profundizar en la investigación, aún así si un acusado no se presenta. Bueno, como decíamos recién, en la historia legislativa esto marca un hito. Luego de 30 años se logró este dictamen y esta aprobación, ¿no? En el recinto, y la posibilidad de respuesta es ante la presencia posterior del imputado, que lo que plantea el proyecto de ley es que si el imputado, después de que se avanzó con la condena y con el fallo judicial, quiere finalmente compadecer ante los tribunales, lo va a poder hacer. Está contemplado para que la justicia escuche su testimonio y su defensa, más allá de que haya avanzado el juicio en su ausencia. Bueno, y por último lo que decíamos recién, ¿no? Este proyecto de ley que apuntaba al tema causa AMIA fue avalado por la comunidad judía, la AMIA y la DAIA, concretamente, ante esa negativa de los iraníes acusados de presentarse ante la justicia argentina. Así que debate histórico, debate que marcará seguramente un antes y un después en la historia parlamentaria, y ahora, como decíamos recién, pasa al Senado de la Nación, donde se va a tratar para poder convertirse en ley finalmente. Bien, juicios en ausencia. Sí. Digo, este tema, ayúdame a recordar algo, Martín. ¿Cómo fue todo el protocolo del tema con Irán, incluso donde bueno, Héctor Timerman, el memorándum con Irán justamente surge a partir de la no comparecencia de los iraníes. Exactamente. Y hay un mecanismo legal que toma en su momento el gobierno de Cristina Kirchner con Timerman como canciller. Timerman como canciller. Hoy fallecido, claro. Exactamente. Firman en Addis Abeba, en Etiopía, este acuerdo con Irán, polémico por cierto, que lo que buscaba era crear una suerte de comisión de la verdad junto con Irán y algún tercer país involucrado para que puedan declarar en un tercer país los iraníes acusados. Esos sospechados entraron en esos circuitos que Interpol... claro. Sí, claro, tenían el pedido de captura internacional, ¿no? Tenían pedido de captura internacional. Sí. Bueno, punto con este tema. ¿Qué podemos sumar a propósito de la semana próxima? Bueno, de la semana próxima, en principio, Horacio, hay convocada una comisión para el próximo martes en la sala 7 del anexo A, donde, bueno, Gisela Marciota, que es la presidenta, recordemos Gisela Marciota, diputada de Unión por la Patria, presidenta de la Comisión de Personas Mayores, convocó y con lo que será la invitación de organizaciones, fundaciones, justamente que defienden los derechos de jubilados y pensionados, estarán presentes para, bueno, debatir seguramente la situación de jubilados y pensionados en este sentido. Y el miércoles estaría la convocatoria para la sesión especial. No diga todo, porque ahí tenemos también el documento de Rodríguez Machado refiriéndose a juicios en ausencia. A ver, ¿qué dice don Rodríguez? Entiendo que
que por ser un término jurídico muchos no sepamos o no conozcamos o no sepan de qué se trata el juicio en ausencia. Entonces arranco explicando para que el ciudadano de a pie también tenga la importancia del momento histórico de lo que hoy estamos por darle media sanción. En la Argentina no puede avanzar ningún proceso si no tiene al detenido enfrente o ya sea la persona física o ha venido a estar a derecho. Está detenido o la persona física se ha comprometido a estar a derecho. ¿Qué pasa? Nosotros hemos sufrido en la Argentina 2 atentados tremendos, uno en el 94 y otro en el 92, la Embajada de Israel y AMIA. Quienes generaron estos graves delitos de lesa humanidad es imposible haberlos detenido. Y como en Argentina no existe juicio en ausencia, no se pudo avanzar con esos procesos para declarar culpables finalmente a quienes ya son imputados. En el dictamen que hoy voy a informar, aprueba 8 artículos que modifican el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Federal. No toca la Constitución y no anula el legítimo proceso o la defensa en juicio del imputado. ¿Esta figura del juicio por ausencia existe en otros países? Claro que sí. El caso más próximo a la Argentina, o el más conocido, fue el juicio en ausencia que se llevó a cabo en Francia a Alfredo Artiz, que fue juzgado en su momento por el crimen de 2 monjas francesas ocurridos en la última dictadura. Durante 20 años, la única imputación y condena para Alfredo Artiz no fue de un tribunal argentino, fue de un tribunal exterior que tenía la sanción o la imputación y después la condena de un juicio en ausencia. Por eso este instrumento es muy válido y lo utilizan la mayoría de los países del mundo, y en Argentina es una deuda pendiente. Desde hace más de 20 años existe en este Congreso muchos proyectos, pero que nunca habían llegado a sancionarse ni a tener despacho. Esta media sanción permitirá avanzar con el juicio a el ex ministro de Defensa de Irán, el ex ministro de Información de Irán, no leo los nombres porque es difícil su pronunciación y en realidad los cargos son lo vital, el ex ministro de Información, el actual viceministro de Economía del país teocrático de Irán, el ex agregado de la Embajada de Irán en Buenos Aires y el ex diplomático que también estaba en la Embajada de Buenos Aires. Además, se podrá juzgar al ex presidente iraní, al ex canciller y al ex embajador de Buenos Aires que estaba sospechado en la causa. Todos estos están imputados por nuestros jueces y por nuestra normativa. Pero ¿qué ocurre? Como no existía el juicio de la ausencia, que hoy le vamos a dar media sanción, no se podía avanzar. Está ahí la diputada Rodríguez Machado. ¿Me ayudas a pensar un poco en política? ¿Quién tiene hoy realmente poder? No estoy hablando solamente sobre el poder gobernante, el poder central, no estoy hablando solamente del presidente, su gabinete, su círculo de hierro, no, estoy hablando de otra cosa. Hoy el que tiene el poder, la que tiene las cartas son los gobernadores. Bueno, es una buena mirada de lo que es hoy el juego ayer definieron los gobernadores. Fueron tracción los gobernadores, totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, claro. Para decir, ¿quién gobierna? Por supuesto, el presidente, el constitutivo, su equipo, por supuesto, francos. Vas a ser Santiago Caputo y la señora Milei. Sí. Pero digo... Quienes torcieron... Gobernadores. Sí, los gobernadores, sin duda. Le dieron un golpe de timón. Sí, claro. En náutica dieron un golpe de timón, en vez de ir para ahí, nos vamos para acá. La pregunta será ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Solamente para que, al no haber coparticipación tan latente, mira, necesito tal cosa para tal ruta, necesito que me des una mano. Sí, claro. Necesito el poder central sentado sobre la caja. Desafiando aún a la autoridad máxima de su partido, que es Cristina Kirchner, ¿no? Naturalmente. Y vamos a ver entonces, y también poniéndole el ojo, porque le desarma también la lógica, y esto es muy interesante, yo desde la política, le desarma la lógica a lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Claro, totalmente. Kicillof, ¿cómo juega ahora? ¿Y con quién juega?
Suspendí un acto que tenía previsto Mar del Plata, para mañana. Te digo porque yo, los domingos, si no lo sabes, hace como 15 años, 16 años, todos los domingos, de 9 a 11, hago Radio Brisas de Mar del Plata, de Tandil y de Pinamar, pero con transmisión nacional. Y una de las historias, estaba hablando la mañana temprano con los productores, ¿qué hacemos el domingo, qué no hacemos el domingo? Y me dice, no, pero mira que el gobernador va a venir mañana sábado, te hago unos cortes, antes de llegar para acá. ¿Suspendió el acto? Suspendió el acto para mañana en Mar del Plata, aducen que por problemas de agenda, pero estaba previsto. Plantean el tema de inseguridad, está muy, pero muy caliente la provincia. ¿Ayer o anteayer? No, ayer a la mañana, la ministra, porque ahora es ministra no solo de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en Mar del Plata con Montenegro, el intendente o el ejecutivo de Mar del Plata. Curiosamente, Montenegro había sido ministro de Seguridad con Mauricio. Sí, fue embajador en Uruguay también. Y estuvo en Mar del Plata. Y ayer, de estas cosas, de tanta violencia, estamos conviviendo con tanta violencia. Un pibe, un joven, cree que alguien lo persigue. Venga para acá. El pibe empieza a correr. Quienes le dan la voz de alto y lo corren, estaban vestidos de civil. Corre. El que lo corre saca un arma y lo mata. Era policía. El pibe creyó que lo iban a robar. En esta confusión, bueno, Mar del Plata, esto, lo otro, los dos chiquitos que le rompieron la cabeza en Moreno. Es decir, bueno, hay un tema latente y difícil de seguridad. Y ocurre en todo el país, pero desde algún lado se ha puesto toda la lupa en la provincia de Buenos Aires. Sí, y ayer fue el discurso también significativo, el discurso de Spert, ¿no? Que fue un discurso durísimo. Extremo, durísimo. Contra Kicillof, por el tema de narcotráfico. También, sí. Pero muy duro. Lo que pasa es que el tema narcotráfico... Ayer detuvieron a una muchacha y se pega también a otra muchacha salteña que está de novia no sé con quién, una ahora que se llama las influencer, con cientos de kilos de cocaína. Utilizaban a la muchacha, que si nadie es utilizado, si son mayor de edad, hay una voluntad compartida. Pero el tema de las fronteras esponjosas del narcotráfico, claro, es un tema, sí, que no es solamente el barrio, dolorosamente, sobre todo los más vulnerables, sino las fronteras. Estamos en un momento difícil, muy difícil. Ayer hablaba, mira, ayer le contaba a alguien cómo que me había salvado de la voladura de AMIA. Lamento por la cantidad de amigos y compañeros, primero por el hecho, naturalmente. Yo trabajé hasta julio de ese año por hacer las rutas del narcotráfico. Me había ido a hacer las rutas del narcotráfico, Colombia, esto y qué sé yo. Y vos decías, esta no va a llegar nunca. Recién hablábamos de México. Sí. Hará 20 y pico de años. No, esto no va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Ya está acá. Entonces, ayer el discurso de Spert le dice, usted sabe, gobernador, dónde está, vuélelos. Es decir, mucho más implacable, fue mucho más duro en expresiones, mucho más límite. Estamos complicados en el tema de la droga, realmente. El narcotráfico estamos complicados. Más allá de las adicciones y de los pibes y las pibas en esa cosa horrible, esa enfermedad que te lleva a ser un ente, un zombie. Sí. Bueno, estamos a 5 minutos de este espacio, ya veo al equipo de José. ¿Cómo sabe José? Sabe muchísimo. Igual un hombre que de consulta. Total, es un oráculo. Oráculo parlamentario. A raíz del tema de narcotráfico vos mencionabas. Anotate un nombre y recordátelo. Sí, por Tren favor. de Aragua. ¿Ubicas? Ayúdame. Bueno, estamos hablando de una agrupación de narcoterroristas que está haciendo estragos en América Latina. Tren de Aragua. Tren de Aragua. Surge en Venezuela, se expande por Colombia, por Perú, por Chile
y hoy está en la Argentina. ¿Están en la Argentina? Está en la Argentina, arraigado en algunos sectores. De esto está investigando el gobierno nacional, de esto se está mencionando. Tren de Aragua. Tren de Aragua. Hay un grupo de diputados que presentó un proyecto, grupo de diputados del PRO, sí, lo voy a seguir, que presentaron un proyecto de ley para calificar a este grupo como un grupo terrorista. ¿Están identificados? Están identificados en la Patagonia también. ¿En la Patagonia? Exactamente. Así que... A todo esto, pongo un paréntesis gigante, el tema de los incendios, que son intencionales, que no son intencionales, bueno, porque son la tierra del Ubi, porque son los mapuches, porque son... Por lo pronto se quemaron miles y miles de hectáreas. Tremendo. Lamentablemente fue gran protagonista durante todo el verano. Pero digo, el gobierno nacional, yo estaba viendo ayer unas estadísticas del uso del presupuesto. Está bien, antes, qué sé yo, era como que era Cabandía el que estaba antes. Ahora no sé quién está a cargo. ¿No? Quería justamente entrevistarlo, pero no sé a quién entrevistar. También han ido cambiando los ministerios. ¿Lo tiene la señora Petovelo ahora también ese área? Yo no sabía. O sea que, claro, hubo cambios en ministerios, secretarías. Que se unificaron. Claro, algunos se unificaron. Pero el desastre ecológico es brutal. Sí, y la denuncia también de los propios gobernadores. Bueno, en el caso de Ignacio Torres, que había ahí está. marcado justamente junto con Berel Tignek que habían encontrado restos de botellas, aludiendo a que esto había sido intencional por bombas Molotov. Claro. Bueno, Colorín Colorado. Gracias, don Gonzalo. Un placer, Horacio. Buen fin de semana. Gracias, don Martín. Un gusto. Buen fin de semana. Y bueno, te vayas. Estás en Diputado TV. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos.